Tenemos nuestros ojos en 1170. Va en dirección sur a lo largo de la ruta de vehículos utilitarios. ¿Qué exactamente estamos haciendo? Vale. Dame un segundo. Vamos a bloquear su camino a la intersección más adelante. Procuren que esté alejado de otros sectores. Por ahora solo avisen y manténgannos actualizados. 10 y 27. Experimento 1170. Sale de las instalaciones a través de una puerta abierta de la bahía de entrega en el ala de producción. 2 miembros del staff presencian el incidente y activan la alarma de emergencia. 10:30. Todo el personal de seguridad y vehículos disponibles están reunidos para empezar la persecución de 1170. En este tiempo se estima que 1170 había viajado media milla desde la instalación. Ok, lo vemos. Seguro que es él. ¡Su madre! ¡Dale, dale, dale! 10:38. El equipo de seguridad intenta bloquear y rodear a 1170 en un cruce de ferrocarril. Se lanzan 3 rondas de dardos tranquilizantes. El experimento 1170 es herido en la pierna izquierda. 1170 logra huir al bosque. El equipo de seguridad se despliega en pequeños grupos y continúa tras la pista de 1170 a pie. De 10:50 a 3:38, el área de búsqueda se expande a más de 4 millas cuadradas y se extiende cerca de áreas residenciales. Fuera del rango efectivo, las radios de los equipos de seguridad se volvieron poco confiables. Durante la búsqueda, gran parte del staff fueron destruidos por 1170, incluso hay más que siguen desaparecidos. Bajas totales, 5 la palmaron y 6 andan desaparecidos. Tomó casi 4 horas para reubicar y sedar al experimento 1170. No entiendo cómo el experimento 1170 fue capaz de acceder al sistema de ventilación sin que se diera cuenta la seguridad. Esto va más allá de mí. Tuvimos una suerte ciega que lo hayamos encontrado antes de que alguien más lo hiciera. Esto nos costó vidas. El departamento de innovación no está feliz. Yo no estoy feliz. Leitpier, Playtime Co., jefe de innovación. Muy bien, vamos a pasar con el orden de los acontecimientos. Hoggy se escapa de la fábrica a las 10:27 de la noche y se activa la alarma de emergencia. 3 minutos después, a las 10:30, todos estaban listos para ir a perseguir a Dienton. Posteriormente se presenta el carro de seguridad manejando en la noche. A las 10:38 tratan de rodearlo, lanzando dardos tranquilizantes que solo uno logró conectar en la pierna. Pero Dienton es demasiado fuerte para dormirse y logra escapar rápido al bosque. A partir de las 10:38 hasta las 11:32 de la noche se sigue en búsqueda de Hoggy Woggy por el bosque, dándonos rastros de animales que fueron víctimas del hambre de Dienton. Y a las 11:33 de un guardia de seguridad sigue dándole seguimiento al rastro del experimento 1170, pero no se percata que lo tenía enfrente, ya que se puede ver en unos instantes muy cortos que sí estaba ahí. Pero el guardia se puso a mirar por los lados, distrayéndose con los ruidos, dándole suficiente tiempo a Hoggy para atraparlo. Luego se nos presenta un plano de todos los guardias de seguridad que fueron destruidos por Hoggy Woggy. 5 la palmaron y 6 andan desaparecidos. Y estos que desaparecieron deben estar en el estómago del personaje, porque hemos visto
visto en el tráiler de Project Playtime que Hoggy puede llevarse de un solo bocado a sus presas por completo. A partir de las 11:38 pasan 4 horas de búsqueda para localizar a Hoggy Woggy, que se encontraba ya en zonas residenciales, y a las 3:38 de la mañana es en ese momento de que el equipo de seguridad procede a sedarlo para llevarlo de vuelta a la fábrica. Con respecto a esta persecución podemos sacar algunos detalles curiosos. Los acontecimientos de la persecución nocturna de Hoggy Woggy ocurren el 18 de junio de 1992, un mes después de la presentación del arte de la Game Station, considerado para la compañía como la época dorada de Playtime Co. Es interesante saber que a pesar de que Hoggy fue diseñado para ser obediente, se les escapó sin que ellos pudiesen controlarlo, debido a que los dardos tranquilizantes fueron la solución para poder calmarlo, por lo que en este aspecto teorizo que no es cualquier persona que puede controlar a Hoggy, ya que de lo contrario hubiese obedecido para volver. Los guardias de seguridad que participaron en esta persecución teorizo que son culpables, ya que ellos saben de que Hoggy es el experimento 1170 y en sus conversaciones siempre se manejan con este apodo, por lo tanto es posible de que sí sepan sobre la experimentación científica. Se nos dijo que Hoggy fue capaz de recorrer 0.5 millas en solo 3 minutos, lo que significa que Hoggy tenía una velocidad de 16.1 km por hora. Una persona promedio puede alcanzar velocidades de 30 o incluso 35 km por hora cuando está corriendo. ¿Eso significa que podríamos escapar de Hoggy corriendo? La respuesta es no, ya que vimos que en el tráiler de Project Playtime fue capaz de atraparlos corriendo, por lo que podríamos decir que esa noche no iba a máxima capacidad. En esta carta se explicó que fue negligencia por parte del equipo de seguridad, que no se percataron de que Hoggy Woggy estaba en los sistemas de ventilación, y con respecto a esto me da mucho que pensar, porque si la fábrica tiene mucha tecnología avanzada con profesionales capaces, ¿cómo es posible de que algo así le suceda? Y con esto aumenta más la probabilidad de que la liberación del experimento Mi-6 no fue intencional, sino que también haya sido por descuido. A lo último, cuando ya sale Hoggy cerca de una casa, es cuando se cumple ese lapso de 4 horas para tratar de ubicarlo, y es entonces cuando ahí se procede a dormirlo y llevarlo de vuelta. Sin embargo, no sabemos si civiles inocentes fueron víctimas del hambre de Hoggy. Es posible de que nunca llegó a comerse a ninguno, ya que todos a esa hora estaban durmiendo, y si están quietos puede que no hayan sido detectados por Dienton. Aparte de que el operativo para atraparlo fue de manera silenciosa para evitar que alguien lo encontrase, como decía en la carta. Y ese sería el video con respecto al escape de Hoggy Woggy. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. La misión consiste en atrapar a Hoggy Woggy, pero yo prefiero buscar a Mommy Longlegs.